Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el área utilizando integrales de línea. Si C es una curva suave por partes simplemente conectada con una orientación en sentido antihorario en la región plana R, entonces el área de la región delimitada por la curva es igual a la mitad de la integral de la línea de xd menos y de x a lo largo de la curva C. Y esta es en realidad una aplicación del teorema de Green. Así que echemos un vistazo a de dónde viene esta fórmula. Ahora deberíamos saber el teorema de Green establecido aquí en rojo, y también deberíamos recordar de nuestros estudios de integrales dobles que la integral doble sobre la región R integrada con respecto a nos daría el área de la región R. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es mirar un caso especial del teorema de Green cuando esta diferencia aquí es igual a 1. Y luego escribiremos esta integral doble aquí como integral de línea en forma diferencial. Entonces, si nuestro campo vectorial f tiene componentes poco phi poco g, entonces si dejamos f igual negativo, y sobre 2 y igual a x sobre 2, entonces la derivada parcial de g con respecto a x sería la mitad positiva, y la derivada parcial de f con respecto a y sería la mitad negativa. Y eso nos daría el integrando de 1 porque tendríamos la mitad menos la mitad negativa. Entonces, si usamos estas funciones y escribimos la integral de línea en forma diferencial, f de x sería media negativa y de x. Y gd sería la mitad de xd. Entonces, si factorizamos la mitad y luego ponemos el diferencial positivo primero, tendríamos xd menos y de x. Y esta es una línea integral que nos dará el área de la región siempre que satisfaga las condiciones del teorema de Green. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Vamos a determinar el área de la elipse dada a continuación usando una integral de línea. Observe cómo la orientación es en sentido antihorario. La curva es suave, continua y conectada. Y la ecuación de nuestro camino es x cuadrado dividido por 16 más, y cuadrado dividido por 4 es igual a 1. Entonces, para configurar esta integral de línea, parametrizaremos nuestra curva en términos de t y luego realizar sustituciones para xd y dx. Entonces, mirando nuestra ecuación de la elipse, si dejamos que x sea igual a 4 coseno t, y es igual a 2 seno t, satisfaceríamos la ecuación de la curva. Entonces esto también nos dice que dx sería igual a 4 seno negativo t de t, y que d sería igual a 2 coseno t de t. Entonces podemos usar todo esto para realizar la sustitución en nuestra integral de línea. Entonces, el área de esta región sería igual a la mitad de la integral de línea de xd. Eso nos dará 4 coseno t veces d que es 2 coseno t de t. Voy a seguir adelante y poner el dt aquí. Menos i, que son 2 sen t. Veces dx que es negativo 4 seno t. Y nuestros límites de integración en términos de t serían desde 0 hasta 2pi. Parece que tendremos 8 coseno cuadrado t más 8 seno cuadrado t como nuestro integrando. Vamos a seguir y evaluar eso. Entonces, si factorizamos los 8, tendremos t coseno cuadrado más t seno cuadrado t. Eso es igual a 1. Entonces esto se simplifica muy bien. Entonces esto será 8t veces la mitad. Eso es 4t. Entonces vamos a tener 4 veces 2pi. Eso es 8pi menos 0. Entonces el área de esa elipse sería 8pi. Volvamos y echemos un vistazo a eso. Recuerde, la fórmula geométrica para determinar el área de una elipse es a veces b por pi. Bueno, a es igual a 4 y b es igual a 2. Entonces, eso verifica que nuestra área debe ser 8pi,
que es lo que encontramos usando una integral de línea. Y eso lo hará para este video. Gracias por ver.